días. Espero que todos estén muy bien. ¿Cómo está Tania, Mayra, Vicente, Luis y Rocío? Yo había saludado a Rosita y a Manuel, que llegaron primero. Así que espero que todos estén muy bien. Hoy día es un día bastante frío. Está como el agua afuera. Pero vamos a empezar a ponerle un poco de calor a este asunto. Chicos, nosotros ayer leímos un cuento. ¿Se acuerdan del cuento que estaba leyendo? Benjita, Benja, Profe, he venir la equivocado. clase equivocada. Te toca matemática, Benjita. Ya, profe. Chao. Ya. Eh, yo le decía que ayer leímos un cuento. ¿Se acuerdan el cuento de estas 4 hadas que se encontraron con un caballero, cierto? Y que cada una... ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Sí. Bueno, yo envié la clase, así que los que no se recuerdan pueden revisar la clase para que así estén al día. Hoy día lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que el cuento de ayer seguía una secuencia, y no solamente el cuento de ayer, sino que siempre de todos los cuentos, toda la historia siguen una secuencia. La secuencia es que una cosa va ocurriendo primero, después ocurre otra, después otra, y siempre hay una que tiene un antes y un después. Esa es la secuencia, ¿ya? La secuencia narrativa tiene dos partes fundamentales, que es que tiene una relación temporal. ¿Por qué? Porque se da en el tiempo, ¿cierto? Un acontecimiento sucede después de otro. Y también es causal, es decir, de que la anterior es la razón por la cual sucede otra cosa. A ver, por ejemplo, ¿cómo cruzaron el primer río? O sea, ¿cómo cruzaron la primera puerta? Con las lágrimas de una de las hadas, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿cuál era la razón? Era poder cruzar el portal. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Con qué acción? Con las lágrimas de las hadas. Pero entre medio ellos hicieron hartas cosas, ¿cierto? Le pegaban con la espada al caballero, las hadas le tiraban hechizos con sus varitas para ver si se abría, pero nada sucedía. Entonces a eso se le va llamando acciones. Son cosas que van haciendo los personajes, ¿ya? Y estas acciones tienen una causa, había un porqué. La causa es un porqué, ¿para qué hacerlo? Es un motivo, ¿cierto? Y el motivo era que querían pasar hacia el otro lado para llegar a la fuente que les iba a dar este beneficio a ellos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Maxi. Entonces, decíamos de que la secuencia narrativa tiene dos partes muy importantes, que es la temporalidad y la causal. La temporalidad es cómo se va dando en el tiempo, y la parte causal son los motivos o la causa, o qué es lo que lo provoca. ¿Ya? Entonces vamos a escribir esto. Vamos a escribir el sentido del texto. Pongan título: el sentido del texto. El sentido del texto. ¿Qué, Miss? Tienen que poner como título el sentido del texto. Ya, Víctor. Los eventos con V, los eventos principales, los eventos hola Cristín, estoy dictando, escriban, porque después yo voy a necesitar que esté esta materia. Los eventos principales, eventos se escribe con V, los eventos principales los eventos principales forman una
forman una secuencia narrativa. Secuencia, las dos con C. C con S, cuencia, esa cuencia, las dos con C. Secuencia narrativa. Coma. Y tienen una relación, ¿Secuencia narrativa? y tienen una relación, temporal, con M, temporal. Siempre antes de una P se coloca una M. Temporal. Esa palabra temporal la subrayan, por favor. Subrayen temporal. Subrayenla con rojo ahí o márquenla de alguna forma. Y tienen una relación temporal. Abre paréntesis. Un acontecimiento sucede con S y después C. Sucede después de otro. Sucede después de otro. Y ahí cierran el paréntesis. Sucede después de otro. Cierre paréntesis. Y causal, con C, causal, después con S. Causal. Causal. Abran paréntesis de nuevo y ponen la anterior es la razón por la que ocurre, con doble R, por la que ocurre la siguiente. Cierre paréntesis y punto final. Eso es lo único que vamos a escribir. Lo vuelvo a leer. Dice, los eventos principales forman una secuencia narrativa y tienen una relación temporal. Entre paréntesis, lo que escribimos fue lo que significaba temporal. Temporal es un acontecimiento, sucede después de otro. Ahí cerramos el paréntesis. Y después pusimos, y causal. Y volvimos a abrir paréntesis para poder explicar lo que significaba causal. Y causal es la anterior, es la razón por la que ocurre la siguiente. O sea, cerramos paréntesis y ese fue el final. Entonces, hoy día lo que nos tiene que quedar claro, ¿cierto? Es de que toda narración, todo cuento, toda novela, todo texto, toda leyenda, todo mito, tiene una secuencia narrativa, es decir, una secuencia de cómo se van contando las cosas, ¿cierto? Que hay una temporalidad que habla del tiempo, como lo dice, ¿cierto? Lo temporal es que un acontecimiento sucede, después sucede otra cosa y así va avanzando la historia. Y también una causal, que es una causa, es como decir causa y efecto. Yo hago esto para que suceda esto otro, o yo hice esto para que sucediera lo de acá, o los personajes que están ahí. Eso es una causa, ¿ya? Con estas dos, la temporalidad y la causa, se forma la secuencia narrativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy yo necesito, y ahora van a trabajar ustedes solitos, porque se acuerdan de que yo les conté ayer de que hoy día se repartían las cajas. Entonces, yo tengo que ir a ayudar, pero yo quería conectarme para hacer clase y darle la indicación. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes ahora van a hacer 3 preguntas, solamente 3 preguntas. La primera es que van a tener que identificar los acontecimientos de la historia que leímos de las hadas. ¿Cómo lo van a identificar? Tienen que contestar. ¿Cómo comienza? Primera pregunta. ¿Cómo comienza?
cómo comienza esta historia. Dígame, hija, dígame, Tania. Miss, es que yo ayer no pude conectarme a ninguna de las clases porque tuvimos que salir para todas partes. Pero no te preocupes porque yo ayer envié la clase, se la envié a la profesora. Yo creo que a lo mejor ya la subió. Y de todas maneras estamos trabajando con la lectura de la página número 14, que se llama La fuente de la buena fortuna. La clase de ayer, tú, si la ves, puedes ver que nosotros la leímos y la explicamos. Trata de verla para que puedas contestar esta pregunta, ¿ya? Listo. Sí, ya mis. Pregunta, ¿cómo comienza? Y en esa misma pregunta ponen coma y dice, ¿qué sucede después? Esas dos preguntas tienen que contestar como la número 1. ¿Cómo comienza? ¿Y qué sucede después? Profe, ¿qué es lo que estamos escribiendo? Es que llegué un poco tarde. Ah, pero es que, José, mira, yo voy a enviar de inmediato la clase para que tú la puedas ver, porque si no tendría que partir de todo al principio. Lo que estamos viendo es la secuencia narrativa, ¿ya? Es ver Ya. cómo las historias se van desarrollando en el tiempo y qué causas tienen. Eso estamos viendo, ¿ya? Yo estoy dictando Ya. preguntas que voy a enviar de inmediato a la clase para que ustedes la puedan repetir. La primera pregunta era cómo comienza y qué sucede después. Y la segunda que van a hacer es que me van a... ¿Se acuerdan que la otra vez yo les hablaba de las líneas de tiempo? La línea de tiempo también es una secuencia narrativa, porque yo voy poniendo lo que pasa primero y lo que pasa después y todo. Lo que yo quiero que ahora hagan en la pregunta número 2 es que ustedes pongan la acción del personaje y qué sucede cuando lo hizo. Por ejemplo, cuando el caballero golpeaba con su espada la piedra, ¿sucedió algo? Se rompió su espada. No, no se rompió la espada. Pero sí, no pudo abrir la roca, ¿cierto? El caballero no pudo abrir la roca. En cambio, la otra acción, el hada llora, sus lágrimas caen en la roca se abre. ¿Entienden? Ahí hay una diferencia. Por ejemplo, cuando el hada deja sus recuerdos en el río, es la acción. Cuando el río le muestra el camino para cruzar, es la consecuencia, ¿cierto? Entonces, me van a identificar, me van a escribir ahí 7 acciones del cuento, 7 acciones del cuento, y cuál fue la reacción, qué sucedió gracias a esa acción, ¿entienden? En el cuento hay muchas más, hay más de 7, pero busquen 7 acciones. ¿Ya? Acciones son cosas que ellos hicieron. ¿Y cuáles fueron el resultado de lo que ellos hicieron? La que sudó, por ejemplo. Había una de que había sudado de cansancio. Cuando el sudor cayó en el suelo, ¿qué pasó? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Profe, sin querer no la escuché, ¿le puede repetir la pregunta? Sí. Había una de las etapas que tenían que pasar y el hada tenía que demostrar su esfuerzo. Ellos trataron de demostrarlo y nadie pudo, hasta que una de las hadas estaba tan cansada que su sudor cayó en la tierra. ¿Qué pasó cuando el sudor de ella cayó en la tierra? Profe, ¿Aló? profe, ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? perdón por llegar tarde, es que tuve problemas para conectarme. Ah, ya, ya. ¿Se acuerdan de que en el camino decía, entregadme el fruto de vuestro esfuerzo? Y yo les voy a leer lo que dice aquí. Dice, sin desventura sacó la única moneda que tenía y la puso sobre la ladera, cubierta de hierba, pero la moneda echó a rodar y se perdió. Los 4 siguieron ascendiendo, pero aunque caminaban varias horas, no avanzaban ni un solo metro.
La cumbre no estaba más cerca y seguían teniendo delante aquella inscripción en el suelo. Estaban muy desanimados porque el sol ya había pasado por encima de sus cabezas y empezaba a descender hacia el lejano horizonte. No obstante, Ateda andaba más deprisa y con paso más decidido que los demás y los instó a que siguieran su ejemplo, aunque no parecía que con ello fueran a alcanzar la cumbre de la colina encantada. «Ánimo, amigos, no os rindáis», los exhortó, secándose el sudor de la frente. Cuando las relucientes gotas de sudor cayeron al suelo, la inscripción que les cerraba el paso se esfumó y comprobaron que ya podían continuar subiendo. Es decir, que cuando el sudor de esta hada cayó en el suelo, el camino sí los dejó avanzar, porque antes ellos trataban de caminar, pero no avanzaban, como que caminaban, pero quedaban ahí mismo. Pero cuando el sudor de ella cayó al suelo, el camino como que se despejó y pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque con ese sudor ella pudo demostrar su sacrificio, su cansancio, ¿cierto? Así era. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ir poniendo ustedes en la tarea? Que es súper sencilla porque tienen que contestar 2 partes solamente. ¿Cuál es la acción y cuál es la consecuencia? Por ejemplo, ponen acción de Ateda, su cansancio y el sudor cae en la tierra. Consecuencia, el camino les permite seguir avanzando. ¿Ven? Así es. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Qué bueno, me alegro mucho. Chiquillos, cuando yo mande las clases, véanlas, pues si son cortitas. Las clases de lenguaje casi todas duran 25 minutos, porque yo cuando termino edito el comienzo, que estamos esperando que lleguen más niños, esa parte yo la edito. Y después, cuando a mí me parece el mensaje de que se va a acabar la clase, yo trato de terminar para poder pasar la lista, para anotar sus nombres. Así que las clases nunca son muy largas. Esta clase va a ser cortita, yo le expliqué por qué. Es cortita porque hoy día se entregan canastas. La tía María Esther les mandó a ustedes el horario, así que para que vengan sus apoderados a buscarlo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya, pues chicos, entonces me voy a... Ay, Rocío quiere hacer una pregunta. Rocío, dígame. Tía, ¿cuál era la tarea que había que hacer? Es que se me olvidó. ¿Cómo? ¿Cómo cuál materia? No, no entiendo. La tarea. Ah, pero si la acabo de explicar, pues hija, fue larga la explicación. Pero te mando el video y la ves ahí, Rocío, por favor, porque si la vuelvo a explicar, me voy a demorar media hora en explicarte. ¿Sí? Es súper sencilla. Sí. Hay que contestar solamente 2 preguntas y tienen que ver con el cuento que leímos ayer. ¿Ya? Por favor, revisen esta tarea porque tienen que entrar a la hora para que yo pueda, para que todos entiendan al mismo tiempo. No, no puedo explicar tantas veces, ¿ya? Puedo explicarlo, pero ustedes saben de que Zoom no nos permite el tiempo. Nos empieza a salir el letrero que se nos va a acabar los minutos, entonces yo prefiero que ustedes lo revisen, ¿ya? Les pido por favor que me entiendan, que revisen la clase y ahí pueden verla. La voy a enviar de inmediato se la voy a mandar a la tía María Esther, ¿ya? La edito y la envío al tiro, ¿ya? Para que así no tengan problemas. Un besito a todos, cuídense y avísenle a sus papás que hoy día tienen que venir a buscar la canasta Junai. Nos vemos. Un besito para todos. Chao. Chao, profesora. Oiga, profe, ¿qué página era del libro del cuento de la hada? El cuento en la página 14. Ah, ok, gracias. De la 14 en adelante. Que estén bien. Chao.